Hola, muy buen final de domingo, final de fin de semana. Espero que hayas descansado, que la hayas pasado bien, si no sos de los que te ha tocado trabajar. Bueno, te voy a contar algo, te voy a recordar algo que te vas a sorprender si es que ya no hiciste la cuenta. Faltan un puñado de días para que se cumpla un año de que Alberto Fernández dictara la cuarentena, decretara la cuarentena en la Argentina. Un año de la pandemia, un poquito más de un año. ¿Qué pasaron? ¿Qué pasó en estos 12 meses? ¿Qué aprendimos? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué no hicimos? Yo me pregunto ahora con este escándalo de los vacunatorios VIP, del COVID Gate, de todos los escandaletes, la doble moral. Digo, ¿qué hubieras hecho vos ante un caso semejante? Si te ofrecen una vacuna. Con uno de los invitados hablamos que la discusión de fondo no es esta, aunque esto es un hecho fuerte, digamos, hace ruido. La discusión es si nuestra sociedad está madura para discutir los privilegios. Los privilegios siguen, están. Y los que se vacunan, los que consiguen los compuestos para que la gente se inocule, son miembros de la sociedad, no son marcianos. No es gente que viene de otro lado, ¿eh? Te los cruzás en la calle, los ves en la tele, y a muchos no. Entonces, ¿qué haríamos nosotros ante una situación? No quiero exagerar, pero si tenés un hijo enfermo, vas a pedir, ¿hay una doble moral? Sí, sí, hay una doble moral. Y es un escándalo y no debiera ser así. Yo insisto que me parece que los cuerpos dirigenciales deberían formarse hasta académicamente en universidades, como es en otras partes del mundo. Ya lo vamos a tratar al tema, vamos a tratar a la pandemia, porque tenemos dos muy buenos invitados, uno de ellos con responsabilidades en esta situación, quien se ha vacunado por su función y porque es médico antes que por su función. Bueno, están con nosotros el viceintendente de Córdoba, Daniel Pacerini. Muchas gracias, Daniel, un placer tenerte en este programa. Invitación, siempre. Bueno, y vamos a hablar largo y tendido, seguramente, de la pandemia. Bárbaro. Vos sos un hombre de la salud pública, y seguramente tenés una palabra autorizada para hablar. Excelente. Y quien nos puede mirar y hacer una reflexión sobre esta situación, sobre la clase dirigente, sobre la política, sobre la sociedad argentina, es Gustavo Córdoba, encuestador, consultor, licenciado en Ciencias Políticas. Así es. Gracias, Eduardo. Al contrario, un placer tenerlos a los dos. Bueno, Daniel, se arma un lío bárbaro con tu vacunación. Que sos médico, ¿seguís teniendo el consultorio en lo del padre, el padre Oberling? Desde que no existía el coronavirus yo ya estaba ahí. Sí, van a ser 6 años que estoy atendiendo ahí, en Barrio Müller, Maldonado, y estoy a un mes de rendir mi especialidad como toxicólogo. Sigo estudiando, siempre dije que de los 5 años quería ser médico y de los 17 años quería ser intendente de mi pueblo, y bueno, fui cumpliendo objetivos. No es incompatible ser médico con ser viceintendente. Cuando empezó esta pandemia, vos recién hablabas de la efemérides, de que va a cumplirse un año. Bueno, recordarás que en un programa, sentado acá, estaba en esa silla,
Cuando todo empezaba estaba la directora del Instituto Virológico Universitario. Alicia Cámara. Y yo te remarqué, lo podemos contar en cámara. Sí, claro. Que eran los primeros programas donde había que poner el alcohol en gel. Empezábamos con las indicaciones. A descubrir eso. Y yo le dije, fuimos al corte, pues yo había observado que en la mesa no estaba y no se lo iba a decir al aire. Digo, mira, te faltó el alcohol en gel. Claro. Y bueno, ¿por qué cuento esto? Porque claramente hay una historia, hay una línea de vida. Los teníamos afuera, no estábamos acostumbrados a usarlo. Pero Eduardo, ¿por qué cuento esta anécdota? En ese momento nosotros nos pusimos, quienes tenemos formación profesional y somos del equipo de salud, nos pusimos a disposición como voluntarios para ir a buscar vacunas antigripales. En ese momento había que tratar de cubrir la mayor cantidad de gente por la gripe, había que ir a los geriátricos y me puse a vacunar gente y seguí haciendo lo que hice siempre. Y creo que, y hago referencia a tu otro invitado, a Gustavo, venía leyendo un trabajo que publicó Gustavo con esta modificación que ha habido en la cantidad de gente que no quería vacunarse y que ahora quiere vacunarse de enero, ahora, no de enero del año pasado. Y creo que, y voy a usar una figura que tiene que ver con la obra pública, muchas veces se hacen rellenamientos de grandes superficies con basura y luego sobre eso se hacen calles. Creo que acá la grieta entre los antivacunas y los vacunas, creo que toda esta basura que circuló, todas estas discusiones que no sirven para nada, sirvieron para que mucha gente creyera que era un veneno y ahora crece una vacuna y enhorabuena que los antivacunas empiecen a perder la batalla. Yo como médico milito a favor de que la gente se vacune de todas las vacunas disponibles que haya. Siempre cuento que el primer derecho que uno recibe cuando nace, además del derecho de la vida, te pone la primera vacuna que es la BCG. Cuando vos estás que todavía la madre no agarró el bebé, ya se lo traen vacunado. Y esa es una defensa importantísima, fundamental, para que ese chico, esa chica, crezca con salud. Entonces, me parece que si hay algo que sirve de todo esto feo, es que hoy haya mucha gente que esté pidiendo vacunarse. Eso para mí es una buena noticia. Está bien. ¿Qué pasó en Córdoba? Porque hubo casos irregulares, ¿no? Hubo gente que se vacunó que no tenía... En la municipalidad hubo mucha gente vacunada. En los cuadros dirigenciales, digamos, en los cuadros de conducción. Eso, digamos, ¿está bien que así sea? La municipalidad no dispone de poder de decisión para vacunar a nadie, no dispone de vacunas. Y los funcionarios municipales que se vacunaron por ser funcionarios municipales son los que están en la Secretaría de Salud. Otras personas que trabajan en la municipalidad recibieron la vacuna por otra condición, no por ser funcionarios municipales. ¿Y en el Consejo? En el Consejo, las 3 personas que estamos vacunadas somos del equipo de salud. Uno es el doctor Rodrigo Juárez, que trabaja en el Hospital Elpidio Torres, viene del Hospital San Roque. Él es hisopador oficial, entre comillas. Él hace también, desde que empezó la pandemia, estuvo vacunando, trabajando y ahora hace testeos desde que se hicieron todos estos dispositivos. El otro es Nicolás Piloni, que también, al igual que yo, estuvo vacunando y trabaja en los centros de testeo. Y en mi caso, ninguno por ser parte del Consejo Liberante. Creo que esa es una picardía. Bueno, ojalá tengan picardía e inteligencia para generar cosas más positivas. ¿Vacunaste? Sí, vacuné. No, con la Sputnik no. Con la Sputnik no. Yo solo coloqué vacunas antigripales. Sí, mira, desde que comenzó la pandemia tuvieron que hacerme 10 hisopados, porque tuvimos muchos casos en el Consejo Liberante. Cuando comenzó la pandemia, mi familia venía de viaje de Estados Unidos. A principios de marzo se declaró la pandemia. Yo recuerdo que te aislaste, ¿no? Fui el primero que tuve que aislarme, así que mirá si tengo para contar de la pandemia. Y tuve que hacerme 10 testeos, porque bueno, todos un contacto estrecho. En el Consejo tuvimos 4 concejalas y concejales que tuvieron COVID. Tuvimos mucha gente del equipo de trabajo que tuvo COVID. Bueno, en mi caso he tenido familiares que han fallecido por COVID, como a todos nos ha pasado. O sea, hay 50.000, más de 50.000 muertos en la Argentina. Estados Unidos tiene más muertos que con las 3 guerras. Recientemente falleció un dirigente del justicialismo. Bueno, un dolor, un hombre mayor, pero Julio Badrán, me refiero, el dirigente justicialista que con una larga militancia. Así es, y tuvo una agonía prolongada. Era de los que se oponía a la vacuna, al barbijo, era la generación que pensaba que era un negocio de los chinos, de los de Estados Unidos. No conocía eso. Bueno,
Yo tuve la oportunidad de charlar y le dije, porque uno tiene confianza, y le dije, estás loco, cuídate, por favor. No, dice, es un negocio. Digo, hay que tener cuidado. Bueno, amigo, ¿qué pasa? ¿Qué es esta vida? ¿Ha dejado el celular prendido usted? No, ese no es el mío, es el tuyo. Es el mío, lo vamos a pagar entonces, lo vamos a pagar, he sido yo el torpe. Pensé que lo había pagado y no se apagó. Es una situación difícil, compleja. Los politólogos usamos la palabra compleja, creo que cada 2 palabras usamos la palabra compleja, pero de verdad estamos en una situación en la cual la humanidad no estaba preparada para una situación semejante. La Organización Mundial de la Salud, cuando fue la anterior pandemia, la de la gripe A, en una de las conclusiones, cuando hicieron la evaluación completa del proceso, Sí. encontraron que una de las fallas más graves fue no haberle dado participación a las ciencias sociales para dar a entender a la población mundial los alcances y los efectos de las cosas que había que hacer para transcurrir la pandemia de la gripe A. Es hablar con términos médicos, hablar con términos científicos, es muy duro y para la mayoría de la gente es un lenguaje inalcanzable. Y creo que algo de eso tenemos, porque hay 2 aspectos. Uno, la gestión de la comunicación del riesgo, que significa a largo plazo cambiar un hábito o instalar un hábito de conducta nuevo. En este caso, los cuidados, el uso de barbijo, el distanciamiento. Ahí fallamos. ¿Por qué? Porque el ejemplo no fue bien dado. No hubo un mensaje de alerta desde los gobiernos de manera permanente. Fue desigual. Nosotros fuimos a la cuarentena en el interior cuando los porteños estaban contagiados y acá no tuvimos ningún caso. Fuimos primero a tratar de tener una enorme cantidad de camas con respirador y en realidad lo que había que cuidar era el recurso humano de la salud. Es decir, el drama que tenemos hoy es que el aprendizaje como dirigencia ha sido muy laxo, muy pequeño. Y uno ve que esto va a continuar en el tiempo, porque aquel que creía con optimismo que el 2021 iba a ser mejor que el 2020, me parece que se ha equivocado. Tenemos para un largo tiempo, hasta que estemos totalmente vacunados y todos los países estén vacunados. Va a pasar un poquito más del tiempo que todo el mundo prevé. Lo que sí creo, Eduardo, es que lo que pasó en Argentina no es un problema por quién se vacunó o quiénes se hayan vacunado, sino cómo fue que se vacunaron. El punto central es que hay determinados privilegios en la sociedad argentina que pareciera que hay dirigencias todavía que entienden que ellos no son sujetos de que sean examinados con transparencia. No, el mundo ha cambiado. El contexto de la pandemia es un contexto muy difícil porque hay mucha gente que ha perdido su trabajo, ha perdido sus ingresos, tiene la incertidumbre de no saber cuándo va a ser vacunado y de pronto ve que la dirigencia política, no los dirigentes como Daniel, digo aquellos que son primos, choferes, parientes, entenados, digo, ahí es donde empieza a circular algo muy parecido a la bronca. Pero coincido con Daniel también que un gran dinamizador, favorecedor de la vacunación, fue ver si los políticos le están dando el valor a la vacuna tan importante, entonces yo también la quiero. Digo, hay un gran componente de eso en esta última etapa, ¿no? Más allá de que desde que publicó The Lancet los beneficios y los alcances de la vacuna Sputnik, que eso fue, me parece, el punto de partida para que se la mirara de otra manera, el gran público, ¿no?, se dejaba guiar por dirigentes opositores que decían que la vacuna era un veneno, que no había que vacunarse, que inclusive le hicieron una denuncia al presidente de la Nación por traer la vacuna rusa. Digo, ¿cómo? ¿Te acordás de la diputada cordobesa? Porque ella lo dijo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, Zoraida El Zucaría dijo que nos van a inocular. Bueno, y Carrió también, digo, ¿por qué? No, lo nombré a Sober porque es cordobesa, es absolutamente legítima la posición. Le recuerdo, aunque me parece no compartirla, sobre todo, bueno, está bien, con el diario El Lunes es fácil hablar, pero las dudas no sé si eran válidas o no, pero la recuerdo porque era cordobesa. Pero el problema, Eduardo, es, el dirigente tiene una responsabilidad. Esa actitud moral frente a un problema es la de encontrar soluciones, no aumentar los problemas. Digo, ahí es donde nosotros vamos a evaluar, seguramente, más cerca de noviembre que de octubre, vamos a premiar o castigar a nuestra dirigencia en función de este desempeño. Porque a mí no me cabe duda que la vacunación va a seguir avanzando, a pesar de que viene a un ritmo lento. A mí no me cabe duda que la Argentina va a encontrar una paz económica con un acuerdo con el Fondo Monetario y va a tener una mínima paz económica también. Entonces, a partir de ahí vamos a empezar a ver o vamos a empezar a requerir
actitud distinta de la dirigencia, ¿no? Bueno, buen tema para introducirlo. En el próximo bloque, ahora nos tenemos que ir a una pausa. En el próximo bloque les voy a preguntar a los dos si es delito vacunarse sin que corresponda. ¿Cómo no? Ya venimos.